Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sesión informativa que les ofrece el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, SATEG. El día de hoy abordaremos un tema de suma relevancia, que son las reformas fiscales estatales 2022. Ahora bien, ahondamos un poco acerca de las reformas fiscales, pero también vamos a hacer referencia al RECICO, el régimen simplificado de confianza en el Estado, que es de nueva creación. Primero, como antecedente, me gustaría comentarles que se publicó un decreto, el número 59, en el periódico oficial el 31 de diciembre del 2021. En este decreto se da la modificación a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, la cual iremos abordando punto a punto en las siguientes láminas. ¿Cuáles fueron las principales modificaciones? Esencialmente, tenemos modificaciones relativas al impuesto sobre nóminas. Una de ellas se refiere al objeto de este impuesto. Ustedes podrán recordar que teníamos un artículo 6 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, que nos hablaba del objeto del impuesto sobre nóminas. Ahora bien, este objeto del impuesto se modifica y viene separado en fracciones, y adicionalmente se agrega una fracción segunda, que señala que los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles, también formarán parte del objeto del impuesto sobre nóminas. ¿Pero por qué rendimientos y anticipos? Y en el segundo caso, únicamente los anticipos. Bueno, pues esto atiende a lo que se refiere a la naturaleza mercantil de este tipo de sociedades. De ahí que para las sociedades cooperativas de producción hace mención a rendimientos y anticipos, y para el caso de las sociedades y asociaciones civiles hace mención únicamente a los anticipos. Aquí la relevancia es que se le está dando el tratamiento de asimilados a salarios a estos conceptos de acuerdo a lo que nos señala la Ley de Impuestos sobre la Renta. De ahí que forman también parte del objeto del impuesto. Por otra parte, tenemos también un artículo que se adiciona, que es el artículo 6A. Este artículo 6A de la Ley de Hacienda nos señala que ahora vamos a tener todo lo que es el catálogo de los conceptos que se consideran remuneraciones al trabajo personal subordinado contenidas en este artículo. Si bien los conceptos no se modifican, permanecen tal como estaban en el ejercicio anterior, sí se encuentran ahora por separado de lo que es el artículo 6. Anteriormente estaban juntos. Estos conceptos, como ustedes recordarán, son pagos de sueldos y salarios, por ejemplo, pagos de tiempo extraordinario, la PTU, entre otros. Entonces ahora en este artículo 6A vamos a encontrar todo este catálogo de conceptos que se consideran remuneraciones al trabajo personal subordinado. Tenemos otra disposición que hay que tener muy en consideración, y esta se refiere a la tasa del impuesto. Si bien como antecedente este impuesto, que se creó en el 2005, tenía una tasa impositiva del 2% y no había tenido cambios, sino hasta el ejercicio fiscal 2018, donde la tasa era del 2.3%. Ahora bien, en el 2021, a través de un artículo segundo transitorio, se establece que la tasa del impuesto sobre nóminas será del 3%, pero de acuerdo a este transitorio, entraría en vigor a partir del ejercicio 2022. De ahí que la tasa al día de hoy para el impuesto sobre nóminas es del 3%. Por otra parte, vamos a enfocarnos al tema de la retención del impuesto sobre nóminas. ¿Pero por qué se modificó este artículo 7, cuarto párrafo? Bueno, como ustedes recordarán, en esta disposición del impuesto sobre nóminas se da la posibilidad de la subcontratación. Sin embargo, hay que recordar que hay disposiciones a nivel federal que regulan este supuesto. Y de ahí que a nivel federal hubo una modificación en la Ley Federal del Trabajo, se tuvo que armonizar también la Ley de Hacienda para el Estado. En atención a esto, el artículo 7, cuarto párrafo, ahora está armonizado con estas disposiciones federales vigentes en materia laboral. De tal manera que si es bien, se está considerando el supuesto de la subcontratación, es únicamente cuando se cumplan los requisitos que señalan las disposiciones federales, tal como es una de ellas el registro ante el REPSE, el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas. Otro artículo que sufrió modificaciones es el artículo 17. Este artículo 17
al día de hoy nos habla sobre la aplicabilidad del régimen simplificado del impuesto sobre nóminas. ¿Pero a qué se refiere este régimen simplificado en materia de impuestos sobre nóminas? Bueno, pues que van a poder enterar el impuesto sobre nóminas mediante una mecánica mucho más sencilla todos aquellos contribuyentes que tributen en el reciclo, que más adelante vamos a ver porque se está estableciendo este régimen dentro de la legislación estatal. Entonces, para dar cumplimiento al impuesto sobre nóminas por parte de estos contribuyentes, podrán aplicar la mecánica que nos señala el artículo 17. Es una facilidad, es un cálculo mucho más sencillo, pero recuerden, solo aplica para los contribuyentes de reciclo. ¿Y cómo se hace este cálculo? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos 5 trabajadores, entonces sería el total de trabajadores por los cuales se van a realizar las erogaciones. Esto lo multiplicaríamos por el salario mínimo general vigente, que es de 172.87. Este producto lo vamos a multiplicar por 30 días. Y lo que nos dé de resultado, le vamos a aplicar la tasa vigente del impuesto sobre nóminas, que ya señalamos es del 3%. De ahí que ya tendría yo mi impuesto a pagar. Pero, ¿cómo voy a enterar este impuesto sobre nóminas? Pues bueno, la determinación y el pago va a ser de manera mensual y va a ser una declaración definitiva. Y se va a presentar a más tardar el día 22 del mes siguiente al que corresponda el impuesto. Como ustedes pueden observar, es un cálculo mucho más sencillo, pero hay que tener presente, solo aplica para contribuyentes que tributen ante el reciclo en el Estado. ¿Qué otras modificaciones tuvimos en la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato? Bueno, pues derivado de que se da una modificación a nivel federal, también a nivel estatal se modifica esto. ¿Y a qué se refiere? Se deroga el RIF, el régimen de incorporación fiscal. De ahí que vamos a tener algunos artículos que ustedes ya no van a observar dentro de la Ley de Hacienda para el Estado, o que algunos de ellos fueron modificados. De entrada tenemos el artículo 18 en su fracción tercera, inciso B, que fue derogado. También el artículo 35, el 36 y el 37, segundo párrafo. Todos ellos hacían mención al RIF. De ahí que como este régimen pues queda derogado, ya no existe dentro de la Ley de Hacienda vigente para el Estado. Ahora, tenemos otro aspecto muy importante y que lo vamos a abordar un poquito más adelante con mucha más precisión. El régimen simplificado de confianza. Dentro de la legislación estatal se da la creación de una sección cuarta bis, contenida en el título segundo, capítulo segundo, que establece el reciclo. ¿Dónde lo vamos a encontrar ese fundamento? Pues en el artículo 18, último párrafo de la Ley de Hacienda. Ahí es donde propiamente se da la generación de este nuevo régimen, el reciclo a nivel estatal. Por otra parte, este artículo también nos señala que los sujetos de los impuestos cedulares deberán inscribirse y actualizar sus obligaciones ante el REC, de conformidad con el Registro Federal de Contribuyentes. Por ejemplo, si yo soy un contribuyente que ante la Federación tributo en arrendamiento, pues ante el Estado también deberé de tributar en arrendamiento. O si soy un contribuyente que ante la Federación tributo en reciclo, también en el Estado deberé de tributar en reciclo. Todo esto para ver una homologación de los padrones. Tenemos también otra disposición importante que va relacionada con lo que les comenté anteriormente. El SATEC va a poder inscribir o actualizar las obligaciones de los contribuyentes ante el REC sin solicitud de por medio, cuando estos se encuentren inscritos de una manera distinta que como están ante el RFC. Y esto se va a hacer de conocimiento de los contribuyentes mediante los medios que se señalen a través de reglas de carácter general por parte del SATEC. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 18A. Tenemos otras disposiciones que fueron modificadas, entre ellas el artículo 33. Esta disposición nos hablaba acerca de la normatividad supletoria que aplica en materia estatal. Y ahora, pues bueno, fue necesario también su adecuación para que la normatividad supletoria que nos remite a la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues estuviera, digamos, homologada ahora con las disposiciones que también se dieron a nivel federal. De ahí que se derogan todas las referencias a la sección que nos hablaba del RIF. Y se adiciona la mención a la sección cuarta
de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos habla acerca del reciclo. De igual manera, se agrega el capítulo 10, relativo a los requisitos de las deducciones. Tenemos un artículo que es el 37 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, que también sufrió una modificación. Este hablaba de las obligaciones de los contribuyentes que tributan en actividades empresariales. Sin embargo, anteriormente hacía mención a régimen general de ley y a RIF. De ahí que se adecua y ahora ya no se hace mención a las obligaciones de los contribuyentes del RIF, puesto que, como les comenté, el régimen de incorporación fiscal quedó derogado. Vamos a abordar ahora otro de los temas que les comenté en un inicio, que es el régimen simplificado de confianza. Y vienen aspectos muy interesantes. Voy a dar un poquito de antecedente. Nosotros tenemos a nivel federal una reforma que, como ustedes saben, se publicó mediante un decreto el día 12 de noviembre del ejercicio 2021. Pero ¿qué nos decía este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta, de la Ley de IVA, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos? Bueno, pues este decreto daba origen o da nacimiento a un régimen denominado RECICO. Este régimen deroga al RIF, al régimen de incorporación fiscal. Y en el caso de las personas físicas, nos señala que van a poder tributar en este régimen aquellos que no excedan de 3,5 millones de pesos. También que la determinación del ISR mediante este régimen va a ser a través de tasas progresivas y únicamente considerando el ingreso efectivamente cobrado sin considerar las deducciones. Y las tasas a nivel federal van del 1 al 2.5%. También nos habla de que las personas morales deberán de efectuar retención cuando tengan actividades con estas personas que tributan en reciclo. Y el monto que van a tener que retener, pues va a ser aplicando una tasa del 1.25%. Es muy importante tener el antecedente de las disposiciones a nivel federal, ya que todo ello, como se comentó anteriormente, fue lo que dio origen a una modificación en la legislación estatal. Tenemos ahora que dentro de los principales cambios que tuvimos en la Ley de Hacienda, viene la adición de la sección cuarta bis, relativa al reciclo, y se integra de diversos artículos que ustedes pueden observar ahí. Por ejemplo, el 37C, que nos habla de los sujetos del impuesto, el 37E, que nos habla de la declaración anual, el 37F, que habla de las obligaciones, el 37D, que nos señala la determinación del impuesto, y el 37G, que hace referencia al abandono del régimen. Ahora bien, de todas estas disposiciones, vamos a ir abordando una a una las más esenciales. Lo primero que tenemos que saber es que si yo tributo en reciclo ante la Federación, debo de tributar en reciclo ante el Estado. Es decir, a nivel federal tuve la opción y a nivel estatal, si yo ya tributo en el RFC en reciclo, acá deberé de inscribirme en reciclo. ¿Cómo lo voy a realizar? Bueno, pues voy a presentar un aviso ante el REC. Supongamos que yo era un contribuyente que anteriormente estaba en RIF y optó por tributar en reciclo. Bueno, pues presentaré ante el Registro Estatal de Contribuyentes mi disminución de RIF y mi aumento como reciclo. ¿Quién más puede tributar en reciclo? Bueno, pues nos vamos a basar en las reglas que vienen desde materia federal y están también establecidas dentro del artículo 37C de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. En ese artículo nos señala que van a poder tributar en reciclo aquellos que obtengan ingresos por honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, y también aquí se agregan aquellos contribuyentes que obtienen ingresos por realizar actividades de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Un aspecto relevante que no hay que dejar pasar es que aquellos contribuyentes que obtengan ingresos de forma parcial o total a través de plataformas no podrán tributar en reciclo. Y todo esto viene desde las disposiciones en materia federal. Entonces, si yo pertenezco a alguno de estos regímenes y ante la Federación tributo en reciclo, podré entonces tributar en reciclo ante el Estado. ¿Cómo vamos a ver
la determinación de la base del impuesto. Tenemos que considerar algo. Si yo obtengo ingreso de diferentes actividades, mi base del impuesto será la totalidad de todas ellas. Es decir, yo tendré que tributar en reciclo para todas, por ejemplo, honorarios, arrendamiento, actividad empresarial. No sería posible que, por ejemplo, para honorarios me quede tributando como honorarios, prestación de servicios profesionales, y, por ejemplo, para el caso de arrendamiento, yo quiera tributar como reciclo. Hay que considerar que va a ser la totalidad. Ahora bien, tenemos una disposición de forma particular para aquellos contribuyentes que tributan como agapes, es decir, que realizan actividades de agricultura, ganadería, pesca o silvicultura. Estos contribuyentes van a tener un beneficio que viene desde la Ley de Impuestos sobre la Renta. No van a pagar el impuesto cedular por los ingresos provenientes de dichas actividades, siempre y cuando los ingresos del ejercicio no excedan de 900,000 pesos efectivamente cobrados, y también que el ingreso se obtenga 100% proveniente de este tipo de actividades. Si llegan a exceder dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente, se deberá pagar el impuesto. Esto de acuerdo a la sección 4ª bis y a las reglas de carácter general. Estas disposiciones están homologadas con lo que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 113E. Por otra parte, tenemos que conocer cada cuándo se presenta esta declaración. La periodicidad para realizar esta declaración del reciclo ante el Estado es mensual. Se presentarán declaraciones mensuales y se van a enterar el impuesto, en su caso, a más tardar el día 22 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago. Es decir, tengo del 1 hasta el día 22 del mes siguiente al cual estoy declarando. Ahora vamos a ver una lámina donde ustedes van a poder observar algo que va a ser distinto de lo que tienen para las disposiciones federales. Si bien ya está el régimen simplificado, tenemos dos esquemas para tributar. Es decir, yo ya tributo ante reciclo en el Estado, pero tengo dos esquemas para realizar mi declaración. Vamos a ver el primero. El esquema 1, ¿cómo sería? Este es considerando ingresos y deducciones. Y tengo un esquema 2, en el cual voy a considerar únicamente el ingreso. Como ustedes pueden ver, a diferencia de la federación, aquí tenemos dos esquemas y son optativos. Pero ¿por qué el Estado da dos opciones para realizar el entero del impuesto? Bueno, porque había que considerar que las entidades tienen celebrados convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal y que estos convenios establecen ciertas reglas para que los estados puedan establecer impuestos locales. Tal es el caso de lo que nos señala el artículo 43 de la Ley de IVA, el cual nos dice que los estados podrán establecer los impuestos locales, pero siempre y cuando se consideren los mismos ingresos y las mismas deducciones que para el efecto señala la Ley de Impuestos sobre la Renta, para ingresos similares. De ahí que para brindar esa certeza jurídica y apegarse a lo dispuesto en la materia que les comento, fue importante dar dos opciones a los contribuyentes, dos esquemas de tributación dentro del propio reciclo. Los contribuyentes podrán elegir el esquema 1 o el esquema 2, los cuales ahorita vamos a abordar más adelante con mayor detalle. ¿Cómo va a ser mi mecánica de cálculo si yo elijo el esquema 1? ¿Ok? En el esquema 1 tenemos el total de ingresos efectivamente cobrados sin IVA por el mes de que se trate, disminuyendo las deducciones del mismo periodo. A esa base que yo tenga le voy a aplicar la tasa del 5%. Es una tasa fija. Y voy a poder acreditar en su caso la retención que me hubiera efectuado la persona moral. Si es que una persona moral me efectuó retención por yo haber realizado actividades con ellos. Retomando, en el esquema 1 sí se consideran las deducciones. Por otra parte, vamos a ver el esquema 2. ¿Cómo realizaría mi cálculo si opto por el esquema 2? Bueno, aquí se va a considerar los ingresos efectivamente cobrados sin IVA por el mes de que se trata, porque estamos mencionando que son cálculos de manera mensual. Los ingresos efectivamente cobrados, como les comentaba,
aplicando directamente la tasa conforme al rango de ingresos. Y en su caso, acreditando las retenciones, como ya señalamos. Ahí es en el caso de que yo hubiera realizado operaciones con una persona moral y ésta me efectúe la retención. Voy a ejemplificar. Supongamos que yo obtuve en el mes el ingreso de 50,000. Ahí está un rango 2, donde me dice que hasta 50,000 pesos la tasa a aplicar será del 2.10%. Ahora bien, supongamos que yo obtuve 51,000 de ingresos, pues la tasa que yo deberé aplicar será la del 2.2%. Estos rangos, como ustedes pueden observar, son rangos máximos, así que hay que tener mucho cuidado al aplicarlos. De este punto me gustaría resaltar, porque es una inquietud, ¿por qué el Estado, a diferencia de la Federación, estableció tasas que van del 2 al 2.5%? Bueno, yo ya les había comentado, nosotros como entidad y en general las entidades federativas tienen ciertas reglas que cumplir al momento de establecer impuestos estatales. Uno de ellos es el requisito que nos señala el artículo 43 de la ley de IVA, donde dice que las tasas de los impuestos locales deberán ir del 2 al 5%. De ahí que la entidad aplicó la tasa mínima que podía y fue hacia tasas progresivas, es decir, del 2 al 2.5%. Esto para pegarnos a lo que señalan las disposiciones y la colaboración que se tiene con la federación. Ahora bien, una vez que revisamos cómo se realiza el cálculo en el esquema 1 y en el esquema 2 y la diferencia que hay entre ambos, vamos a ver que se puede dar una variación de la opción que yo elegí del esquema de tributación. El artículo 37D me señala que los contribuyentes del reciclo deberán permanecer en el esquema de tributación que hayan seleccionado, el 1 o el 2, pero por todo el ejercicio fiscal. Por ejemplo, si yo opté por el esquema 1, deberé de concluir así todo mi ejercicio fiscal. Sin embargo, hay una regla de resolución miscelánea, la 3444, que me dice que van a contar con la posibilidad de cambiar de esquema cuando realicen la declaración del primer periodo mensual de cada ejercicio. Es decir, terminando el ejercicio fiscal y cuando yo vaya a presentar la primera declaración de mi siguiente ejercicio fiscal, voy a poder cambiar de esquema de tributación. Esto lo encontramos, como les mencioné, en las reglas de carácter general. Ahora bien, tenemos un aspecto que yo señalé al inicio acerca de la retención del impuesto. De igual manera que a nivel federal se da la figura del retenedor del reciclo. Cuando un contribuyente realiza actividades empresariales, profesionales u otorga el uso o goce temporal de bienes inmuebles a una persona moral con domicilio dentro del Estado, aplicará lo siguiente. Deberá retener el 2% sobre el monto de los pagos que efectúen sin IVA. Para ello, deberá proporcionar el CFDI en el que conste el monto del impuesto retenido. Y también deberá realizar la persona moral el entero de esta retención, a más tardar el día 22 del mes inmediato posterior a aquel en que corresponda el pago. Es decir, las personas morales que estén trabajando, digámoslo así, realizando actividades con una persona que tributa en reciclo, una persona física que tributa en reciclo, deberán estar inscritas ante el REC, ante el Registro Estatal de Contribuyentes. Si ya estaban inscritas en alguna otra obligación, pues deberán dar el aumento de esa obligación, para ahora quedar como retenedores del reciclo. Y será a través de esta opción que realizarán el entero de las retenciones que efectúen a lo largo del ejercicio. Como ya se mencionó aquí, el entero de esta retención deberá de ser a más tardar el día 22 del mes siguiente al cual corresponde la retención que efectuaron. Vamos a ver aquí una situación para el caso de los reciclos, de los contribuyentes que la autoridad realiza una migración. Hay una disposición en el artículo 18A, segundo párrafo, que nos señala que el SATEC va a poder inscribir o actualizar ante el REC a los contribuyentes que ante el RFC tributen en reciclo, los cuales serán migrados al esquema 1, es decir, al que considera ingresos y deducciones, con la posibilidad de cambiar de esquema al momento de presentar la declaración del primer periodo mensual del ejercicio. Aquí, lo importante de esta disposición
es que una vez que pues los contribuyentes concluye el plazo al cual tienen para presentar su aviso de que tributarán en reciclo, que es el 28 de febrero ante el Estado, de no haberlo llevado a cabo, la autoridad tiene la facultad de realizar esta inscripción o esta actualización de manera automática, sin que el contribuyente la tenga que realizar. Viene otra obligación que aplica para estos contribuyentes que tributan en el régimen simplificado de confianza. Es la obligación de la presentación de una declaración anual. Los contribuyentes que tributan en reciclo deberán presentar esta declaración anual en el mes de abril del año siguiente al que corresponda. Es decir, los contribuyentes que están iniciando a tributar como reciclo durante el ejercicio 2022 presentarán su primera declaración anual en abril del 2023, la cual deberán realizar de conformidad al esquema de tributación que hayan seleccionado de los que nos da el artículo 37D, es decir, conforme al esquema 1 o al esquema 2. Esta disposición de presentar una declaración anual la pueden encontrar en el artículo 37E de la Ley de Hacienda para el Estado. Me gustaría ahora comentarles cómo se lleva a cabo la presentación de esta declaración anual. Tenemos entonces dos esquemas igual para presentar la declaración anual. El esquema 1 será de igual manera como lo hicimos para nuestras declaraciones mensuales, considerando el total de ingresos efectivamente cobrados sin considerar el IVA, pero ahora durante todo el ejercicio. Es decir, voy a acumular todos los ingresos efectivamente cobrados sin IVA de todos los meses del año, disminuyendo las deducciones correspondientes al mismo periodo. A la base que tenga yo, le voy a aplicar la tasa que ya señalamos que es fija del 5%. Y voy a tener la oportunidad de acreditar los pagos mensuales efectuados y también la retención, igual, correspondiente a todo el año. Ahora bien, ese es mi esquema 1. Sin embargo, tengo el esquema 2. Este esquema 2 me dice que la declaración anual la voy a realizar de la siguiente manera, considerando el total de ingresos efectivamente cobrados sin IVA por el ejercicio de que se trate, pero aplicando la tasa de acuerdo al rango que corresponda. Pueden ustedes observar que ahora mis rangos son más amplios, porque estamos hablando de una declaración anual donde estamos acumulando ahora sí los ingresos de todo el ejercicio. Las tasas van de igual manera del 2 al 2.5%. Esta declaración anual igual me va a permitir acreditar los pagos mensuales efectuados a lo largo del ejercicio y también la retención que me haya efectuado la persona moral en los distintos meses. Y de esta manera ya tendría yo presentada mi declaración anual. El fundamento lo tenemos en el artículo 37E de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato. Tenemos un supuesto de los contribuyentes que abandonan el régimen. Una regla que es básica para conocer cuándo un contribuyente va a dejar de tributar en reciclo es la que les señalé al inicio. El contribuyente que deje de tributar en reciclo ante la Federación dejará de tributar ante el REC como tal y lo tendrá que hacer conforme al régimen correspondiente. Por ejemplo, un contribuyente que tributaba en reciclo ante el RFC y también ante el Estado, pero por parte de la Federación cambia de régimen o la propia Federación lo migra a otro esquema de tributación, ejemplo, honorarios, pues ahora ante el Estado también tendrá que abandonar el reciclo y tendrá que irse a honorarios. Es decir, siempre deberá de estar homologado el régimen en el que tributan ante la Federación con el que están tributando ante el Estado. El SATEC tendrá también, de acuerdo a este artículo 37G, la facultad de actualizar el régimen de los contribuyentes sin solicitud de por medio, siempre y cuando detecte que se encuentran registrados de una manera distinta ante el RFC. Entonces, recuerden, ¿cuándo va a abandonar un contribuyente del reciclo este régimen? Pues cuando igual cambie de régimen ante la Federación. Tenemos ahora algunos artículos que son de suma relevancia y son los artículos que nos hace mención, por ejemplo, las disposiciones transitorias. El primero de ellos que vamos a abordar es el artículo segundo transitorio. ¿Qué nos señala esta disposición? Bueno, para contribuyentes que venían del régimen de honorarios, de arrendamiento o actividad empresarial antes de la entrada en vigor de reciclo,
deberán aplicar en la declaración anual del ejercicio 2022, la que señalamos que se presentará en abril del 2023, los acreditamientos y deducciones, así como solicitar la devolución de los saldos a favor que tuvieran pendientes de estos regímenes que mencionamos. Es decir, en abril del año entrante es cuando los contribuyentes señalarán que van a solicitar la devolución de los saldos a favor que tenían antes de migrar a Recico. Y también ahí van a señalar y van a poder aplicar las pérdidas fiscales en su caso, así como las deducciones en exceso para el caso de los contribuyentes RIF. Hay otra disposición que es de suma relevancia y es el artículo 3º transitorio, el cual nos da una prórroga para la presentación de declaraciones de los contribuyentes que tributarán en Recico para los meses de enero y febrero del ejercicio 2022. Esta disposición transitoria nos dice que las personas físicas que tributen en Recico y también aquellas personas morales que efectúan la retención de dicho régimen van a presentar las declaraciones mensuales de enero y febrero hasta el mes de abril. Y ahí nos lo señala de manera puntual. En el caso de que tienen impuesto a cargo, lo deberán enterar del 1 al 22 de abril, conforme a lo señalado en esta disposición. Aquí es importante aclarar que de acuerdo a este mismo artículo 3º transitorio, dentro de ese periodo señalado no se les va a generar actualización ni tampoco serán sujetos a la causación de accesorios, de recargos, por lo que el contribuyente estará en tiempo para presentar su declaración de enero-febrero si la presenta del 1 al 22 de abril. ¿Recuerdan que estábamos hablando de que el RIF, el régimen de incorporación fiscal, fue derogado? Pues sí, se dio la derogación. Sin embargo, hay un artículo 4º transitorio. Este artículo 4º transitorio nos da cierta vida aún para ese régimen. Nos dice que los contribuyentes que previo a la entrada en vigor de este Recico estaban tributando en RIF, a partir del 1 de enero del 2022 van a poder continuar pagando sus impuestos de conformidad a las disposiciones que teníamos aplicables para dicho régimen vigentes antes del 31 de diciembre del 2021. Esto durante el plazo de permanencia que señalaba el quinto párrafo del artículo 36 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, siempre que continúen tributando de igual manera ante el RFC. ¿Esto a qué se refiere? A que podrán agotar el plazo que les daba de los 10 años. Pero recuerden, es importante, siempre y cuando hayan elegido la misma opción ante la federación. Es decir, si ante la federación un contribuyente RIF optó por quedarse en RIF, en el Estado también lo podrá hacer y podrá continuar enterando su impuesto de acuerdo a las disposiciones que teníamos vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021. Todo esto en términos del segundo transitorio fracción novena de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada el 12 de noviembre del 2021. De ahí que es importante que mantengamos actualizado nuestros datos ante el Registro Estatal de Contribuyentes y conocer más a fondo todas estas reformas de la Ley de Hacienda, así como las disposiciones que se emiten a través de las reglas de carácter general en la Resolución Miscelánea Fiscal para el Estado de Guanajuato. Los invitamos a que acudan a nuestra página de SATEG y sigan informándose de todas estas modificaciones. También pueden acudir a los módulos de orientación y asistencia ubicados dentro de las oficinas de servicios al contribuyente. Cumplir es fácil.